En el norte. Muy buenos días, sean bienvenidos a M9 Conexión Empresarial y vamos a platicar esta mañana de un tema bien importante. Yo soy Dana García, agradezco en producción de lujo a Superneo y Castillo y por supuesto a Superleo que está con nosotros. Gracias, Leo, por el apoyo. Y a usted que nos sintoniza voy a darle la vía de comunicación en este momento. Primero puede comunicarse vía Facebook del personal de Dana García en Tiempos. Nos pasamos a lo que es Zona 893 FM, Zona con ese, recuérdelo. Y también vía correo electrónico usted puede comunicarse con nosotros o vía telefónica 926-5713. Estuvimos platicando con una de las eminencias en cuanto a los tópicos de la reforma laboral, la reforma miscelánea fiscal 2013. Estuvo con nosotros en la ciudad de Mérida, Yucatán, la contadora pública certificada y maestra en impuestos Virginia Ríos Hernández, quien es una de las eminencias en este tema. Por supuesto, quiero agradecer sin duda alguna al contacto, que es una de las contadoras también muy importantes, Nirva Gómez. Te mandamos un saludo, Nirva, directora de ICAS. Y es importantísimo hablar de este punto porque la reforma fiscal 2013 nos compete a todos nosotros, la reforma laboral y por supuesto el lavado de dinero es uno de los puntos más importantes. Vamos a escuchar qué nos dijo cuando le preguntamos cuáles eran las novedades en reglas y modificaciones que presenta la reforma fiscal 2013. Muchas personas piensan que no hubo reforma fiscal. Efectivamente no hubo una gran reforma fiscal para 2013, pero las disposiciones que manejó la ley de ingresos hacen que debamos conocer las más relevantes disposiciones que van a aplicar para este año, entre ellas la condonación de créditos fiscales, la reducción de multas, los estímulos fiscales, la tasa del impuesto de la renta que no bajó para este año como se tenía previsto, que se quedó en un 30% para las personas morales y para las personas físicas también se quedó con la misma tarifa que teníamos hasta el año anterior. Pero adicionalmente a eso también hubo reformas en la miscelánea fiscal, algunas reglas que se modificaron respecto a la miscelánea fiscal para 2012, porque se publicó el 28 de diciembre en el Diario Oficial la miscelánea para 2013. Hay puntos importantes en esa resolución miscelánea, como son las relativas a los comprobantes fiscales. No hay obligación de incorporar en los comprobantes fiscales los requisitos tales como el número de cuenta predial del inmueble, el régimen fiscal en el que se tributa conforme a la ley del impuesto de la renta, ni la forma de pago, ni los 4 últimos dígitos de la cuenta de cheques, de crédito, de servicio, que tantos dolores de cabeza nos causaron el año anterior. Entonces ya los comprobantes fiscales que expidamos no les tenemos que poner medio de pago, ni tenemos que poner los últimos 4 dígitos, ni el régimen fiscal en el que tributamos, y además, en el caso de la unidad de medida, podrá indicarse la unidad de medida que se utilice conforme a los usos comerciales. Ya no tenemos que ponerle necesariamente lo que venga en ninguna ley o en algún anexo o en alguna disposición oficial, sino lo que ocupemos de acuerdo a los usos mercantiles. Otro tema importante en materia de comprobantes es el que nos señala cómo vamos a poder comprobar la adquisición de vehículos usados de personas físicas cuando los queramos deducir. Es otra regla en la miscelánea que también se publicó. Y además, algo que también tratamos en este curso fue la ley de lavado de dinero, donde pues a partir de julio del 2013 se inicia la vigencia de esta ley que pues va a considerar actividades vulnerables, algunas como por ejemplo relacionadas con inmuebles, con la transmisión de los inmuebles, con la adquisición de vehículos por más de 207,000 y tantos pesos, es una actividad vulnerable y hay que dar avisos por las personas que hagan estas actividades. Por ejemplo, la agencia de autos o la constructora o la inmobiliaria pues tendrán que presentar avisos a las Secretarías de Crédito Público de estas operaciones. Por otro lado, ¿cuáles son los aspectos que se destacan de la reforma laboral que deben de tener en cuenta las empresas, que es uno de los puntos más importantes, el patrón y por supuesto el empleador? Otro punto que tocamos también es la reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012. Habrá que tener cuidado con algunos puntos inmediatamente, como son el contenido del contrato de trabajo que debe tener a partir del 1 de diciembre, el RFC del trabajador,
y también la CURP del trabajador y el RFC del patrón. Si no se tienen esos conceptos, podríamos ser acreedores a alguna sanción. Y vinculado con este punto del RFC del trabajador, existe la obligación del patrón de inscribir en el RFC a los trabajadores, y por 2012 ya no se publicó la regla miscelánea que permitía cumplir con la obligación de presentar la declaración informativa de sueldos, que estuvo vigente hasta 2011. Entonces, a partir de los trabajadores que contratamos en 2012, si no están inscritos en el RFC, deben inscribirse lo más pronto posible, de preferencia antes de presentar la declaración informativa de sueldos de 2012, para que cumplamos con la obligación que marca el Código Fiscal, la Ley del Impuesto a la Renta, porque de otra forma pueden ser no deducibles los salarios. E incluso puedo tener una sanción por cada trabajador en caso de que la autoridad detecte que no cumple con dicha obligación. Y por último, nos gustaría saber cuáles serían esas novedades en materia de regulación de outsourcing o los esquemas de contratación y la terminación laboral, que sin duda alguna también nos compete a cada uno de nosotros como empleados cuando formamos parte de una empresa. ¿En qué cambia esta reforma laboral y de qué manera nos compete? Vamos a escuchar lo que nos dijo la contadora Virginia. También tenemos dentro de la reforma laboral la regulación de los contratos o el trabajo en subcontratación. Se define que es este tipo de trabajo donde el patrón es el contratista, presta servicios con trabajadores propios bajo su control, bajo su dependencia, a un contratante que puede ser persona física o moral, quien va a definir las obras o trabajos que se van a realizar y supervisará que se lleven a cabo. Está establecido que ese contrato debe celebrarse por escrito y que el contratante, el cliente, en otras palabras, debe cerciorarse de que el contratista cuenta con los documentos y elementos suficientes para cumplir con las obligaciones laborales para con sus trabajadores. Es decir, tendrá que solicitar su alta en el Seguro Social, su alta en el RFC, tal vez un estado financiero o una declaración del ejercicio anterior para constatar que cuenta con elementos propios y suficientes para cumplir con las relaciones de trabajo de sus trabajadores, con sus trabajadores. También deberá cerciorarse el cliente, el contratante, permanentemente de que el contratista cumple con las obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo para con sus trabajadores. Es importante tomar en cuenta también que está prohibido que se realice trabajo en subcontratación cuando se transfieran de manera dolosa los trabajadores de la empresa a otro centro de trabajo con el fin de disminuir sus prestaciones. Es decir, algunos patrones pasan a sus trabajadores a una prestadora de servicios, pero aunque les paguen lo mismo aparentemente en efectivo, tal vez están disminuyendo sus prestaciones porque ya no están inscritos en el Seguro Social, o si están inscritos, están cotizando tal vez con una cantidad menor y por lo tanto sus pensiones o sus incapacidades van a ser por cantidades inferiores a las que tenían derecho anteriormente. Habrá que cuidar mucho este tipo de situaciones. Otro punto interesante es el permiso por paternidad que se otorga a los trabajadores que sean padres, los trabajadores varones, por 5 días de permiso con goce de salario íntegro. No es incapacidad, es un permiso con goce de salario, por lo tanto el patrón les va a pagar a los trabajadores con los días de descanso. Va a seguir, la retención de impuesto a la renta va a ser la misma, la incorporación al Seguro Social pues es igual, no hay ninguna afectación, pero pues el patrón es el que pierde porque el trabajador no está asistiendo, pues pierde productividad y ese importe que le paga, bueno, pues lo tendrá que pagar el patrón. Y sabemos que pues hay muchos varones que tienen hijos, así que pues es un costo que se tendrá que considerar. La posibilidad también de que pues hagamos los contratos a prueba, es decir, que tengamos trabajadores contratados por un contrato de tiempo indeterminado, pero que le pongamos la condición de que está a prueba. Por ejemplo, que contratamos una persona para ser auxiliar de almacén y bueno, pues lo vamos a poner a prueba un máximo de 30 días. Si en esos 30 días no nos resulta como pensábamos para ese puesto, podemos dar la relación de trabajo por causa justificada para el patrón sin responsabilidad, siempre y cuando, en el caso de que sea una empresa que tenga 50 o más de 50 trabajadores, se obtenga la resolución en favor del patrón por parte de la Comisión Mixta de Capacitación, adiestramiento y productividad que se debe crear en todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores. El contrato para capacitación inicial también es otra forma que es novedosa en la Ley Federal del Trabajo, donde podemos contratar a alguna persona o algunas personas para poder capacitarla para que nos preste un servicio. Por ejemplo, si contratamos una persona que va a fabricar pantalones, va a coser pantalones, tal vez no tiene experiencia en costura, le podemos hacer un contrato por capacitación inicial hasta por 3 meses, terminado el cual, si no se capacitó correctamente, le podemos rescindir el contrato por causa justificada porque ahí se terminó su periodo. Pero habrá que tener en cuenta de que si se continúa la relación de trabajo por más días de los del periodo de capacitación, ya se considera un contrato por tiempo indeterminado. Tanto para el contrato para capacitación inicial
como el periodo de prueba de los trabajadores. En el caso de los gerentes, directores o trabajadores especializados, profesionales especializados, el plazo puede ser hasta 180 días, hasta 6 meses de periodo de prueba o contrato para capacitación inicial. Queremos agradecer muchísimo esta entrevista a quien pues pudo dárnosla en la ciudad de Mérida, la contadora pública certificada y maestra en impuestos Virginia Ríos Hernández, ya que es uno de los temas más importantes y bueno, pues no podía estar M9 Conexión Empresarial sin este detalle, sin esta entrevista tan importante para todos ustedes. Agradezco infinitamente a la empresa ICAS, a la contadora Nirva Gómez, directora de ICAS, por apoyarnos en esta entrevista. Y bueno, si usted que requiere más información sobre ICAS, capacitación, puede accesar a la página www.icas.com.mx o al teléfono 940-0008. Les agradezco mucho. Los espero mañana, como siempre, en punto de las 9 de la mañana con el programa Tiempos. Yo soy Dana García. Leo, gracias, Leito de Corazón, Soprano y Castillo en producción. Y a usted muchísimas gracias. Los espero mañana, 9 de la mañana. Buenos días. Esto fue La Zona del Dinero. Hablamos de negocios, empresa, financiamientos, perspectivas económicas, innovación, M9, conexión empresarial, el nexo directo de todo empresario y emprendedor con las instituciones, los expertos y las voces más autorizadas para hacer crecer tu negocio. Te esperamos en el próximo M9, Conexión Empresarial. Conecta tu espacio. 89.3. Este domingo a las